Muy buenos días, mi nombre es Gabriela Pineda y en representación de la Comisión Nacional de Bioética les doy la bienvenida a esta mesa de análisis titulada Bioética y Derechos Humanos, Reflexiones desde el Feminismo. Y bueno, como lo menciona el título de la mesa, las aportaciones que aquí se presentarán provienen desde o consideran una perspectiva feminista, entendiendo el feminismo pues como este movimiento histórico, ideológico y político, de donde se han producido reflexiones teóricas muy importantes para dar cuenta de las diversas experiencias y realidades en las que se sitúan las mujeres y que también busca fundamentalmente erradicar la dominación, la segregación y todas las formas de violencia específicas hacia las mujeres. El feminismo de alguna manera comparte con la bioética esta importancia e interés por el diálogo, por la pluralidad, el razonamiento diverso, pero también por una metodología crítica que permita develar esas estructuras androcéntricas, patriarcales, violentas, que están detrás de muchos procesos y que tienen efectos negativos en la vida y la salud de las mujeres, las adolescentes y por supuesto de las infancias. Los temas que conforman esta mesa están vinculados entre sí y la desigualdad, la violencia, hablar de la restricción en el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, pues nos muestra que todas estas circunstancias son consecuencia, una consecuencia histórica, sistémica, de una serie de discriminaciones y de estructuras, como he mencionado antes, de opresión, y que se han agudizado durante este contexto de la pandemia por COVID-19. Pero fundamentalmente y lamentablemente siguen poniendo énfasis en la falta de acceso a la justicia para las mujeres. Entonces, sobre estos temas vamos a reflexionar de la mano de nuestras invitadas. Yo me siento muy honrada de que me hayan invitado a dialogar con ellas, con la maestra Norma Angélica San José Rodríguez, con la doctora María de Jesús Medina Arellano y con la doctora Laura Belli, que nos acompaña desde Argentina. Entonces, bueno, pues sin más, les agradezco mucho a nuestras invitadas que estén aquí con nosotras, con nosotros y que podamos comenzar a dialogar sobre estos temas tan importantes para la bioética. Entonces, sin más, vamos a escuchar a nuestra primera invitada. Ella es la maestra Norma Angélica San José Rodríguez. Ella es licenciada en Psicología Social por la Universidad Autónoma Metropolitana y maestra en Terapia Familiar con enfoque de género con especialidad en adolescentes. Cuenta con amplia experiencia en el diseño, aplicación y análisis de metodologías cualitativas para la investigación social con enfoque de género. Es coautora en diversos artículos para revistas con temas sobre psicología social, género, salud sexual y salud reproductiva de adolescentes, derechos humanos, y actualmente se desempeña como directora de género y salud del Centro Nacional para la Equidad de Género. Maestra Norma Angélica, pues sea bienvenida. El tema que va a compartir con nosotros es violencia contra las mujeres en tiempos de COVID, la otra pandemia. Muchas gracias, maestra, bienvenida y el micrófono es suyo. Pues muy buenos días, gracias por la invitación a Con Bioética, con quienes hemos venido trabajando ya desde hace algunos años este tipo de temas en materia de igualdad de género, no discriminación e inclusión. Les agradezco la invitación y bueno, pues la idea, ¿me das la siguiente, por favor? El objetivo de compartir estos momentos con ustedes va a ser precisamente que conozcamos, que reflexionemos, que compartamos aquellas implicaciones negativas que ha tenido el confinamiento por COVID-19 en el bienestar de las mujeres durante todo su ciclo de vida. ¿Y a qué me refiero con ello? Que es decir, que esto ha afectado a niñas, a las adolescentes, a las mujeres y también a las mujeres adultas mayores. Y vamos a especificarlo con mayor énfasis a lo relacionado con la violencia que están padeciendo
en esta pandemia. ¿Qué es la violencia contra las mujeres mirado desde la perspectiva de género? Es una absoluta y total violación de sus derechos humanos y que se extiende no solo en nuestro país, sino a todo el mundo y se aplica tanto en los espacios privados como los públicos. La causa o las causas de esta violencia definitivamente es la desigualdad y la discriminación por razones de género, así como el apego a las normas sociales y a las masculinidades nocivas que aún están vigentes en nuestra sociedad en pleno siglo XXI. ¿Me das la siguiente, por favor? ¿Qué sucede cuando las mujeres padecen violencia? Ya lo decía yo, transgreden definitivamente y de forma directa sus derechos humanos. Es un problema de salud pública, es un delito y repercute también en niveles familiares, sociales y económicos. Es decir, el propio problema abarca muchos ámbitos en materia de salud, en materia jurídica y por supuesto en ámbitos públicos como privados. Para continuar, solo algunos datos que nos permitan conceptualizar a qué me refiero con problemas de salud pública. El 76.7% de las mujeres reportan haber sufrido algún tipo de violencia, es decir, 8 de cada 10 hemos vivido en algún momento de nuestra vida algún tipo de violencia. 1 de cada 3 mujeres en todo el mundo ha sufrido en algún momento de su etapa de vida violencia física o violencia sexual. Los casos de violencia familiar o doméstica definitivamente se han incrementado 3 veces desde el inicio de la pandemia. De acuerdo con la ENDIRE, aplicada en 2016, el 43.9% de las mujeres ha experimentado violencia por parte de su actual o última pareja. Desde el 2016 también el delito de violencia familiar era el segundo con más investigación en materia penal abierta en la Fiscalía de todo el país. A partir de la pandemia COVID-19, es decir, ya hace un año, ¿sí?, que estamos padeciendo esta problemática de salud pública, solo en el mes de abril del año pasado se recibieron 21.722 llamadas por violencia contra las mujeres y el 42% que en comparación con el mismo periodo del año anterior, que sería 2019, es casi la mitad, ¿no? Se tuvo un incremento. De marzo a junio del año pasado, la Red Nacional de Refugios registró un incremento del 55% en las atenciones virtuales en comparación con el mismo periodo del año inmediato anterior al inicio de la pandemia. Cuando ya empezamos a analizar en el ámbito de la salud cómo está sufriendo, padeciendo, cómo está afectando el estar en casa por COVID en materia de riesgos por violencia, lo podemos describir de la siguiente manera. El estrés, la perturbación de las redes sociales y de protección, el menor acceso a los servicios, está aumentando el riesgo de sufrir la violencia contra las mujeres. A medida que se implantan las medidas de distanciamiento, es decir, cada vez que hay necesidad de mantenernos en una jornada de quédate en casa, se puede estar incrementando los riesgos de violencia sufridos por la pareja. Es posible también que las mujeres tengan menor contacto con sus familiares y amigos y esto también les limita las redes de apoyo y está aumentando el riesgo a sufrir violencia. La siguiente, por favor. Las mujeres también lo hemos sabido históricamente por materia de roles de género, estamos destinadas, ¿no?, socialmente, culturalmente, al cuidado de las otras personas. Esto también se ha incrementado en materia de COVID-19. Es decir,
se ha aumentado la carga del cuidado de las otras personas. Los hijos, las hijas están tomando sus clases dentro de los hogares y eso también está exacerbando el estrés, la carga de cuidados. Y no hablemos si no solo es el cuidado dentro del hogar en un trabajo no remunerado, sino también en el remunerado, es decir, aquellas mujeres que también tienen home office. Esto es un gran detonante de estrés con ellas. La interrupción de su sociabilidad, la capacidad de subsistencia y muchas mujeres, ya lo decía yo, trabajadoras asalariadas en home office, va a estar reduciendo el acceso a los servicios básicos de salud, el acceso presencial, ¿no? Lo que aumenta el estrés dentro del grupo familiar y por lo tanto, ante la no resolución positiva de conflictos, puede estar siendo también un riesgo de violencia contra las mujeres, niñas, adolescentes y mujeres adultas mayores. A medida que disminuyan estos recursos, estas redes, esta posibilidad de no confinamiento, las mujeres también pueden estar teniendo un mayor riesgo de explotación económica. La siguiente, por favor. Por lo general, los perpetradores, como ya decía yo al inicio, puede ser la pareja o expareja y también algunos otros varones como el abuelo, el padre, los hermanos, los tíos, están teniendo, ¿no?, la ventaja de valerse de las restricciones implementadas debido a COVID-19 para ejercer todavía mucho más poder y control sobre las mujeres de estas familias, lo cual estará reduciendo, ¿no?, la finalidad de reducir, de limitar su acceso a las redes de apoyo, tanto familiares como sociales, como de salud para las mujeres. Las personas también que están ejerciendo este poder, este control sobre ellas, estarán dándoles incluso información incorrecta y podrían estar teniendo este tipo de medios para tenerlas mayormente controladas. Al restringirle el acceso a las redes sociales, a las redes familiares y de cualquier otro tipo de comunicación, incrementa el control de los varones para que precisamente las mantengan más controladas y mucho más violentadas. Es probable también que se reduzca el acceso a los servicios básicos de salud sexual y reproductiva, incluido a aquellos que están dirigidos a las mujeres que sufren violencia. Desde el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva se han establecido diversos caminos virtuales para que las mujeres estén informadas y sobre todo acompañadas en este tipo de problemática de la salud. Hay un lineamiento, una normatividad que se dijo tenían que tener acceso a métodos de anticoncepción hasta para 4 meses, ¿no? Se han también dado a conocer a través de las redes las medidas que se están haciendo para prevenir y disminuir la mortalidad materna en materia de COVID-19 y lo mismo también para que conozcan la red de servicios de atención especializado en salud para las mujeres que sufren violencia sexual y de género. La siguiente, por favor. ¿Por qué la cuarentena entonces ha significado un mayor riesgo de sufrir violencia al interior de las familias? Definitivamente se les obliga a permanecer en el mismo espacio que sus agresores. Este confinamiento, la situación económica que puedan estar padeciendo, por lo general las afecta más a ellas y incrementan las tensiones en salud mental y psicológica. Está habiendo un aumento en la posibilidad de vivir violencia física, psicológica, sexual y por lo tanto se les está restringiendo la circulación, el acceso a los lugares mucho más seguros. Dificulta los procesos de denuncia, favorece el control sobre la víctima, obstaculizando el contacto con sus redes de apoyo y finalmente las repercusiones en materia
de salud pueden también estar combinadas con cuestiones económicas y esto está también aumentando la dependencia que tienen muchas de estas mujeres con sus agresores. La siguiente, por favor. ¿Cuál es el marco normativo que está sustentando que hagamos acciones de protección contra las mujeres? Definitivamente es el artículo 1 constitucional, sobre todo el artículo 1 y el 4, ¿no? Esto también está amparado y da cuenta de los convenios internacionales que el Estado mexicano forma parte, como es el convenio de Belém do Pará, la Convención para eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres, lo que conocemos como CEDAW, y en específico la recomendación que nuestro país ha recibido, que es la número 19 y la 35 en materia de erradicar, atender y prevenir la violencia contra las mujeres. Y bueno, también está la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que sirva de paso comentar que toda ley general debe ser aplicable o es de aplicabilidad en todo el territorio nacional. Es decir, una ley general debe ser creada a nivel estatal para que las entidades federativas cuenten con un amparo muy similar a lo que dice la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. ¿Me das la siguiente, por favor? Tratando de ir mucho más específica en materia de sector salud y de social, las mujeres están representando el 70% de la fuerza laboral en el sector salud y en todo el mundo. Es decir, no solo las mujeres que están dentro de sus hogares están padeciendo este tipo de violencia, sino también las mujeres trabajadoras en materia de salud. El 70% de las mujeres que están en primera línea de atención de la pandemia son las enfermeras, las médicas, las trabajadoras sociales, las administrativas, las mujeres que se encargan de las limpiezas de los lugares. Cubren mayoritariamente los puestos de profesionales sanitarias, voluntarias comunitarias y cuidadoras. Por lo tanto, es necesario que les tomemos en cuenta en la toma de decisiones de lo que sigue para nuestra nueva normalidad, pensar sobre todo en específico sus necesidades de salud sexual, reproductiva, mental, identificar sus necesidades familiares, personales y económicas. Muchas veces dejamos de ver a la persona y decimos que porque llegas tarde y empieza entonces un estrés al interior también de los ámbitos laborales. Es necesario convocar dentro de nuestros centros de trabajo tanto a los sectores públicos, privados, sociales, las organizaciones de la sociedad civil forman y juegan un papel muy importante en materia de prevención de la violencia contra las mujeres para tratar de brindar, colaborar, coordinar, organizar algunos horarios flexibles. Ya lo decía yo al inicio de la presentación, las mujeres trabajadoras, asalariadas, como pueden ser nuestras enfermeras, nuestras médicas, nuestras trabajadoras sociales, también tienen una carga de trabajo al interior de sus hogares. Ellas también, si son madres, si son cuidadoras, si son mujeres que tienen a su cargo a personas adultas mayores con algún tipo de enfermedad, están teniendo una doble o triple o cuádruple carga de trabajo al interior de las unidades de trabajo. Tenemos que tener también esto en cuenta y tratar de organizar horarios flexibles, tratar de mandarlas en la medida de lo posible a descanso y sobre todo incluir a los hombres para que entren también y colaboren y se hagan cargo responsablemente del cuidado al interior de los hogares. La siguiente, por favor. En materia de salud, para tratar de proteger a las mujeres víctimas de violencia, se traza un camino. No es el único y no es tan lineal como puede presentarse aquí. Se busca empoderar a las mujeres, ayudarles a recuperar la sensación de seguridad frente a las posibles amenazas, frente a las represalias que puedan estar padeciendo por parte de sus agresores.
La idea es que acudan a los refugios para que se les proporcione cuidado, asilo y tengan la atención inmediata tanto de salud física como mental. Y por lo tanto estaremos protegiendo y previniendo que se cause un mayor daño a las mujeres, a las niñas, a las adolescentes, incluido el feminicidio, a través de las medidas de vigilancia que están establecidos en materia de salud dentro de los servicios especializados y los refugios. Y esto se pretende, se busca detener la violencia, garantizar su integridad física y sobre todo mantener la distancia respecto a su agresor, y esto le permitirá al tiempo la toma de decisiones para que pueda tener y trazar un proyecto de vida que continúe, incluyendo, si así lo decide, una denuncia de tipo penal. La siguiente, por favor. En general, ¿qué se recomienda desde igualdad de género en salud? Lo esencial y primordial es comenzar a desagregar por sexo y otros determinantes sociales los padecimientos. Es decir, no es lo mismo, no es el mismo acceso, no son las mismas posibilidades y oportunidades las mujeres que viven en ciudades que las mujeres que viven en zonas rurales e incluso indígenas. Entonces, lo importante es empezar a pensar determinantes sociales desde una perspectiva de género. Asegurar que la dimensión de género es la respuesta que requiere para destinar los recursos suficientes y con ello respondamos a las necesidades específicas de mujeres y niñas. Y pongo un ejemplo. Ya lo decía yo, no es lo mismo el acceso que pueda tener una mujer dentro de la ciudad para acercarse, para acudir a los servicios de protección a su salud en materia de violencia de género que una mujer indígena. Entonces, pensar en necesidades específicas, aunque hablemos aparentemente del mismo grupo, es decidir de manera equitativa la forma en que les vamos a apoyar. Hay cuestiones incluso que algunos servicios de salud, algunos programas destinan un presupuesto para poder trasladar a las mujeres que viven más lejanamente para acercarlas precisamente a los servicios de salud. Esto es actuar con perspectiva de género, un enfoque de presupuesto sensible al género y por lo tanto estaremos asegurando la atención de las reales necesidades inmediatas que están teniendo estas mujeres. Ya lo decía yo también, hay que tener en cuenta a las mujeres que están en la primera línea de atención y que también son mujeres que pueden estar padeciendo este tipo de violencia tanto al interior de sus hogares como dentro de la propia institución por el simple hecho de ser mujeres. Lo fundamental también es tomarlas en cuenta, implicarlas en todas las fases de organización que se estén trazando para la respuesta y la toma de decisiones tanto a nivel federal como locales. También habrá que buscar el impulso de consultas directas de organizaciones de la sociedad civil que se dediquen a la prevención, a la atención de este tipo de violencia para que podamos engrandecer la colaboración y sobre todo las redes de oportunidades que tienen las mujeres para garantizar su salud. La siguiente, por favor. Algo fundamental, ¿no?, es tratar de aumentar las inversiones en los servicios de protección y atención en línea, ¿no? Con esta nueva normalidad estamos, hoy mismo lo vivimos, la necesidad de hacer diferente el mismo trabajo para garantizar los derechos humanos de esta población. Es decir, tenemos que ir adaptando lo que cotidianamente hacíamos antes de la pandemia para tratar de trazar nuevas posibilidades en materias virtuales, digitales y otro tipo de atención. También hay que asegurar entonces que los sistemas judiciales que operen en el área sean con prontitud, que las medidas cautelares vigentes realmente se apliquen para la protección y la garantía de las mujeres que padecen violencia
en todos los tipos. Crear sistemas de alerta de emergencia alternativos, como por ejemplo en farmacias o supermercados. Hemos visto en redes sociales la difusión de algunos videos donde las mujeres, junto con familias, con amigas, crean, ¿no?, códigos no hablados para que puedan ellas precisamente transmitir a las personas que les estén viendo por algún tipo de comunicación digital, virtual, y se comprenda que están viviendo este tipo de problemas. También hay que declarar los centros de acogida, línea directa, servicio de apoyo a víctimas de violencia como servicios esenciales en materia de COVID. No olvidemos, la COVID llegó para quedarse y por lo tanto la nueva normalidad dejará de ser nueva y se convertirá en normalidad cotidiana, donde la respuesta que demos como sistema de salud, como servicios esenciales, como servicios que garanticen protección a las mujeres, a las niñas, a las personas, mujeres adultas, estaremos decidiendo la garantía de sus derechos humanos. La siguiente, por favor. Pues muchísimas gracias. De esto trata mi intervención. Agradezco nuevamente la oportunidad de colaborar junto con ustedes. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a usted, maestra Norma Angélica San José. Me parece que ha señalado aspectos muy importantes con relación a cómo se ha agudizado los efectos de la violencia contra las mujeres y bueno, pensar justo que este confinamiento lo que nos ha hecho replegarnos al espacio privado y cómo este espacio privado es favorable para la opresión, lamentablemente. Entonces, digamos, estos hechos violentos que se llevan en los espacios en los que creeríamos que son más seguros para las mujeres. Y otra cosa que me parecía muy importante es justamente pensar, ¿no?, que cuando hablamos de violencia contra las mujeres pareciera que es un fenómeno que se da y todas las mujeres lo experimentan de la misma manera, cuando hay particularidades muy importantes que usted igualmente ha señalado, de acuerdo a este cruce, digamos, de categorías como tienen que ver con la edad, la etnia, ¿no?, el lenguaje, que son muy importantes de considerar cuando analizamos el tema de la violencia. Más adelante tendremos una ronda de preguntas. Por ahora le agradecemos mucho esta participación. Vamos a entrar al segundo tema de nuestra mesa de análisis y este tema corre a cargo de la doctora María de Jesús Medina Arellano. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Nayarit, maestra en Filosofía y Pedagogía del Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, doctora en Bioética y Jurisprudencia Médica por la Universidad de Manchester del Reino Unido. Ha recibido múltiples condecoraciones, entre ellas la medalla Alfonso Caso al mérito académico. En el 2019 el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz, también de la máxima casa de estudios, la UNAM. Es miembro de distintas organizaciones y colegios relacionados con la bioética, docente de la Facultad de Derecho de la UNAM e investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de esta misma casa de estudios. Desde el 2019 también tenemos el privilegio que forme parte del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Bioética. Y el tema que presentará la doctora María Jesús Medina Arellano es desigualdad, bioética y derechos humanos. Estamos muy contentos de que esté aquí con nosotros y el uso de la voz es tuyo. Hola, muy buen día. Para mí es un gran honor participar en la conmemoración del 8 de marzo de la Comisión Nacional de Bioética en México con el tema de desigualdad bioética y derechos humanos. Es un honor estar compartiendo pues este diálogo con grandes bioeticistas y promotoras de la igualdad en nuestro país, sobre todo en materia de equidad de género. Muchas gracias a quienes forman parte precisamente de esta agenda desde la Comisión Nacional de Bioética en nuestro país para dar este espacio y para compartir algunas reflexiones con todos quienes estamos muy al pendiente de cómo funciona la reflexión bioética, incluso
quienes integran los comités de ética y hospitalarios de bioética en nuestro país, como se ha discutido. Voy a compartir con ustedes una presentación que está basada en ideas publicadas justo hace casi ya un año, cuando iniciamos las medidas de confinamiento ocasionadas por la pandemia del virus SARS-CoV-2. Y aquí precisamente en estas publicaciones señalamos, bueno, las inequidades, las capas de vulnerabilidad y la ética que se debe de presentar o que se debe de reflexionar sobre las personas que se encuentran en estas situaciones de vulnerabilidad y sobre todo desde distintos ángulos, desde distintas disciplinas también. Hablamos de personas adultas mayores, hablamos de mujeres en encierro, hablamos de las personas migrantes, hablamos de las personas privadas de su libertad y así en grupos o en capas de vulnerabilidad podemos encontrar distintas situaciones que ameritan la reflexión bioética, ¿no? Aquí en esta plática me voy a centrar en un tipo de desigualdad que merece nuestra atención y es precisamente el empoderamiento de niñas y mujeres a través de las tecnologías de la información y la comunicación, a través precisamente del empoderamiento de las TIC. ¿Qué ha sucedido durante esta pandemia del COVID-19 hoy en 2021 rumbo a la Agenda 2030 a la que nuestro país ha firmado y está siendo obligada? Se ha mejorado el uso de la tecnología instrumental para que en particular las mujeres y las niñas accedan a las informaciones, tecnologías y comunicaciones para promover su empoderamiento. Según las últimas encuestas que tenemos sobre el uso y la disponibilidad de las TIC en los hogares, pues esta brecha todavía sigue siendo significativa. Y me enfoco en esta brecha porque justo yo, María de Jesús Medina, puedo en este momento comunicar, dar un mensaje a ustedes porque soy del pequeño número de mujeres en nuestro país que tiene acceso a un dispositivo digital inteligente por el cual yo puedo continuar mi educación y por el cual también yo puedo comunicar y transmitir mis ideas. Esa es una manera como la que yo como mujer en esta pandemia he podido continuar con esta actividad académica en la que he compartido con ustedes en muchos espacios temporales de manera presencial. Durante esta pandemia, pues la virtualidad se ha vuelto también como una forma de vida, pero sabemos que hay impactos diferenciados, ¿no? Si no tenemos un acceso igualitario respecto de las tecnologías con relación a los hombres, por ejemplo, contar con dispositivos básicos, ¿no? La computadora, la lab, la tablet, el internet, un teléfono celular común, ya no se diga un smartphone, pues cómo vamos a poder insertarnos en una vida igualitaria. Estos dispositivos básicos pues limitan, sí, nuestro acceso a la educación, la inserción laboral, incluso el acceso a aplicaciones que se han puesto disponibles por distintas instancias, comisiones de derechos humanos, sociedad civil, asociaciones civiles, la Dirección de Equidad de Género. Muchas mujeres no pueden acceder a estas aplicaciones porque no tienen precisamente ni la capacitación ni el acceso a un aparato móvil inteligente que les permita, ¿no? Estos son el tipo de ejemplos de apoyo en línea, acompañamiento y el uso de aplicaciones móviles que se han implementado para las cuestiones de violencia que se exacerbaron durante esta pandemia y que la maestra Norma ha puntualizado de manera específica. No me voy a detener en este tema, pero sí quería hacer el vínculo respecto de que estamos llevando acciones, lineamientos, tenemos protocolos, pero cómo accedemos si sabemos que todavía tenemos una brecha digital de por medio. Ahora que precisamente el mundo estamos a un 911, estamos a un clic de una aplicación para que nos puedan apoyar desde donde estemos a erradicar esta violencia que sigue siendo perpetuada durante el confinamiento. Creo que es una tarea que merece una reflexión ética. El tema de salud digital también, lo comentaba la doctora Marisa Eisenberg, ella es filósofa del derecho, directora del Observatorio de Salud y Bioderecho en la Universidad de Buenos Aires, Argentina, que hoy la telemedicina también cobra vital importancia. Sin embargo, la brecha no solamente es
en mi país, como lo acabo de demostrar, presentar, son en relación de hombres y mujeres, sino que también tenemos personas migrantes en tránsito. Y lo que señala es precisamente, aquí les dejo una pequeña liga, que lo primero que llega o pide una mujer migrante, un niño o una niña migrante es un teléfono para poderse comunicar con su familiar en su país de origen, a la gente que van dejando, o bien para acceder a cualquier tipo de herramientas que les permita la supervivencia durante el tránsito al país a donde quieran llegar. Entonces, tenemos casos desafortunados como el año pasado que merecen una condena internacional y por precisamente una violación atroz a la esterilización forzada de mujeres migrantes en los centros de detención en Georgia, precisamente. Quiero decirles que en México también hemos tratado de reflexionar desde los apartados de la justicia social, como ya lo mencionaba la doctora Belli, en las guías éticas que se han adoptado, las guías bioéticas durante esta pandemia. Una de ellas fue la guía bioética para la asignación de recursos escasos, que precisamente estamos a un mes de que se cumpla un año de la publicación de la misma, que fue modificada en distintas ocasiones, dado que consideramos la inclusión de comisiones como la Comisión para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México y como la Comisión Nacional y académicos de varias instituciones educativas, la UNAM, la UAM Xochimilco, el Politécnico, para que distintas especialidades y disciplinas nos ayudaran a entender cómo también los determinantes sociales pueden ser una limitante para acceder a una atención pronta y que no te lleven a un estado de gravidez en cuestión de una atención oportuna ante la enfermedad del COVID-19. Y esto quiere decir una atención oportuna que no te lleve a necesitar una cama de terapia intensiva. Sin embargo, ante la posible situación que se adelantaba, que se podría presentar que dos personas con las mismas características en cuanto a gravedad de la enfermedad necesitaran una atención en terapia intensiva, pues se tendría que decidir como a quién primero van a darle esta atención sin dejar de atender a todas las personas que están en esa situación. Y una de las políticas que se implementó y que tiene que ver con una acción afirmativa es la de proteger a aquellas personas que pertenecen a un grupo vulnerable, ya sea por una discapacidad, ya sea por pertenecer a un grupo de riesgo con comorbilidades más serias o por pertenecer a grupos históricamente vulnerados. Entonces, ante estos casos se va a dar esa atención inicial sin dejar de atender al paciente, a todos los pacientes que necesiten la misma atención. Pero bueno, esto es desde una perspectiva igualitaria y una perspectiva de género, ¿no? Hay impactos diferenciados también en la gravedad de la enfermedad del COVID-19. Otro dato importante que merece nuestra reflexión en este conversatorio y conmemoración del Día Internacional de la Mujer es que los datos que muestra el Observatorio de Género y COVID-19 en México es que la muerte materna en nuestro país aumentó el 46% por la pandemia COVID-19, ¿no? Y caen la mitad de las consultas prenatales. Y aunque la Dirección de Equidad de Género emitió unos lineamientos oportunos para la atención prenatal, parto y puerperio, lo que seguimos viendo es que hay distintos factores que no les permiten a las mujeres llegar a una atención oportuna, ya sea por las distancias o ya sea por la brecha digital o por el mismo miedo a enfermarse contra el virus. Entonces, esta información es muy importante revisarla y de esta manera tomar las políticas públicas necesarias con esta perspectiva de las brechas de desigualdad, los determinantes sociales y ahora también de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. Hay otros temas que importan mucho a la reflexión bioética durante esta pandemia en relación a las mujeres. La inclusión de mujeres embarazadas en la investigación ha sido un tema repetido desde el brote de el Zika, la enfermedad del Zika para el producto de una mujer embarazada. Más allá del riesgo de contraer COVID, puede ser el derecho a la salud de las mujeres el que está comprometido.
Esto nos lleva a decir de qué manera estamos los comités, quienes somos miembros de comités de ética en la investigación o bioética hospitalaria, tomando en consideración que las mujeres también embarazadas tienen derecho a ser incluidas en un ensayo clínico para tener o desarrollar un tratamiento oportuno para la enfermedad que se puede desarrollar durante el embarazo o antes o después, ¿no? Entonces, durante esta pandemia, la priorización inicial y consecutiva para la vacunación contra SARS-CoV-2 en la población mexicana, las recomendaciones del Grupo Técnico Asesor de la Secretaría de Salud en México ha sido precisamente incluir en la vacunación a las mujeres embarazadas con su consentimiento informado y con un seguimiento oportuno del desarrollo, no de cualquier efecto adverso, pero sí no dejarlas fuera de este marco de priorización inicial, dado el grave riesgo que tienen de contraer la enfermedad en un momento dado, pues tener un fallecimiento derivado del desarrollo fatal de la enfermedad. Estas son acciones, otra vez afirmativas claras, pero que tienen una agenda previa de la falta de investigación que desarrolle tratamientos oportunos para las mujeres embarazadas. El liderazgo, que hablamos de liderazgo también durante estas fechas de conmemoración del liderazgo de la mujer, pues que también es importante hacer sentido que aún nos sigue debiendo el mundo. Las mujeres representan, sabemos, el 70% de quienes conforman el profesional de la salud, de acuerdo con la OMS, pero siguen estando sin ser representantes en los institutos nacionales de salud de nuestro país o bien en las políticas públicas de pandemia. Con orgullo quiero decir que la líder del grupo técnico asesor en vacunas es la doctora Celia Alpuche del Instituto Nacional de Salud Pública, quien precisamente ha sido muy sensible al tema de la igualdad, la inclusión desde perspectivas de género, y es por eso que la recomendación inicial del grupo técnico asesor sobre la priorización y la inclusión de mujeres y de otros grupos en situación de vulnerabilidad fueran incluidos como prioritarios. En este sentido, también es importante, ligado a las mujeres trabajadoras de la salud, es que como son las que están haciendo frente, dado que representan una mayoría en la población de profesionales de la salud, pues sabemos que su vida desde la pandemia está en riesgo, dado que en nuestro país, como en otros países de América Latina, no han contado con el equipo de protección personal de bioseguridad que necesitan para atender pacientes de gravedad por la enfermedad del COVID-19. Y sigue siendo un apartado que tenemos que enmendar porque precisamente hemos visto que las y los profesionales de la salud en nuestro país han estado precisamente esforzándose por atender la pandemia, pero también hemos visto perdidas las vidas por falta de equipo de protección. Creo que también un aspecto importante en la discusión en esta agenda debe de ser desatender el uso binario del lenguaje y también como una afirmación a la diversidad que tenemos en nuestro país en todos sentidos, y como una política pues, afirmativa en cuanto al uso de nuestro lenguaje es también pues tratar de desdibujar los roles que existen en roles profesionales de la salud, porque justo estamos o es un indicativo de que algo asimétricamente está mal cuando nos referimos generalmente a enfermeras y no a doctoras, y viceversa, ¿no? A doctores y no enfermeros. Y esto pues tampoco debería de ser binario, deberíamos encontrar algo que incluya a todas las eliminación de roles dentro del espacio de profesionales de la salud. Hay otra noticia que aquí quiero compartir con ustedes, que es muy triste también, que es la desinformación respecto de la vacuna, ¿no? Hoy tenemos también a profesionales de la salud que están renuentes de vacunarse, y pues sabemos que si conformamos una gran parte de esta población mujeres, pues tenemos que acabar con esa desinformación, y sobre todo también durante esta pandemia es importante desdibujar la charlatanería, ¿no? Desdibujar lo que se ha manifestado por muchas personas, pues que quieren abusar
de la salud o de la necesidad de tener salud de otras personas y hacen propaganda como esta de cuidarse con dióxido de cloro cuando lo que hacen es que tengan unas secuelas no por la enfermedad que pudieron o el virus que se pudo adquirir, sino por el propio dióxido de cloro que se está consumiendo. Otra más es que si hay una resistencia a la vacuna porque se dice que no está aprobada, lo cual pues estamos en una etapa de prueba, es verdad, hay una aprobación de emergencia en las vacunas, no significa que haya casos que hayan mostrado la fatalidad por la vacuna o las vacunas que tenemos accesibles. Entonces es muy importante que también se promueva esta vacunación prioritariamente para nuestro profesional de salud haciendo frente a la pandemia COVID-19. Les dejo las actividades que desarrollamos en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, donde precisamente laboro y les agradezco muchísimo su atención. Agradezco a nuestra moderadora, la doctora Gabriela Pineda, quien ha tenido muchísima paciencia y amabilidad con nosotras durante la grabación de esta sesión, a la maestra Ángeles, a la maestra Marisa y a todo el equipo de la Conbioética que está detrás de esta organización. Muchísimas gracias y pues comencemos más estas reflexiones y recordemos que en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer la brecha sigue siendo abismal. Gracias. Pues agradecemos mucho la presencia en esta mesa de análisis de la doctora Laura Belli desde Argentina. Ella es licenciada y profesora de enseñanza media superior en filosofía y doctora en filosofía por la Universidad de Buenos Aires. Concluyó los estudios de maestría en salud pública de la Facultad de Medicina, igualmente de la Universidad de Buenos Aires. Forma parte del Comité de Ética Clínica y el Comité de Ética en Investigación del Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich. También forma parte del capítulo argentino de la Red Bioética de UNESCO. Ha sido docente en numerosos cursos de grado y posgrado en materias como filosofía, bioética, y es autora de numerosas publicaciones en estos temas, tanto nacionales como internacionales. Actualmente ella se desempeña como jefa de trabajos prácticos en la Cátedra de Ética de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Laura, muchas gracias, bienvenida a esta mesa. Y la ponencia que nos compartirá el día de hoy, vamos a escuchar con mucha atención, es el acceso a servicios de salud reproductiva como un derecho humano. Bienvenida y el micrófono es tuyo. Les voy a hablar hoy entonces de la importancia de comprender el acceso a la salud sexual y reproductiva como un derecho humano, y voy a hacerlo desde la perspectiva de la bioética feminista. Me gustaría comenzar por explicitar por qué el acceso a la atención en salud sexual y reproductiva es un derecho humano y como tal debe ser respetado y garantizado. La salud sexual y reproductiva se relaciona con muchos otros derechos, con el derecho a la salud, el derecho a la vida, el derecho a la privacidad, el derecho a la dignidad, el derecho a la educación. Y el proceso de reconocimiento internacional de este derecho comenzó hace ya más de 50 años. Desde entonces se fue desarrollando y fortaleciendo en diferentes instrumentos y decisiones tomadas por numerosos organismos internacionales. En nuestra región, particularmente, su reconocimiento definitivo se produjo con la Convención de Belém do Pará, en el año 1994, y en 1997 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó los derechos reproductivos como parte integral de los derechos humanos desde su primer informe sobre los derechos de la mujer. Este reconocimiento lo que implica es que los estados tienen la obligación de respetar, proteger y cumplir los derechos relacionados con el acceso a la atención en salud sexual y reproductiva en concordancia con el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. Desde la perspectiva de la bioética feminista, los derechos sexuales y reproductivos se encuentran ligados de manera inextricable al respeto a la autonomía, al respeto a la integridad corporal, a la igualdad y también a la diversidad. El primero, el respeto a la autonomía, se da en el reconocimiento de la capacidad moral de las personas de decidir en materia de reproducción y sexualidad, respetando su exclusiva potestad en estos asuntos.
El respeto a la integridad hace referencia a este derecho de la persona a ser libre de decidir sin coerción cómo y con quién o quiénes mantener relaciones sexuales, pero también lo protege de intervenciones no deseadas sobre su salud, como puede ser el caso de esterilizaciones forzadas o los procedimientos de mutilación genital, la violencia obstétrica u otras intervenciones médicas no consentidas. El respeto a la igualdad y la diversidad son respetos complementarios. El primero reconoce la necesidad de garantizar la equidad en la atención de las personas, independientemente de su identidad autopercibida, de su orientación sexual, de la expresión de género elegida, de la procedencia a nivel socioeducativo y demás particularidades. Mientras que el segundo implica el respeto por las particularidades identitarias, sociales y culturales de cada una de estas personas, exigiendo que estas diferencias sean tenidas en cuenta a la hora de brindar atención en salud. Entonces, ¿cuál es el problema? Es que a pesar de todo este reconocimiento, que ya lleva décadas, sigue resultando necesario remarcar el derecho al acceso a la salud sexual y reproductiva. Aún hoy, a lo largo y ancho del mundo, son frecuentes las violaciones de los derechos de salud sexual y reproductiva de las personas. Y esto es aún más grave en el caso de las mujeres y de otras identidades subalternizadas. Estos obstáculos, estas barreras, estas violaciones, adoptan de muchas formas y podemos categorizarlas en 3 grandes grupos. Primero, los obstáculos institucionales, que es la falta de servicios para la atención en salud sexual y reproductiva, la falta de turnos, aun cuando estos servicios existan, la imposibilidad o dificultad para acceder a métodos anticonceptivos, sea dificultad material o sea dificultad económica, la falta de privacidad en la atención, el resguardo a la privacidad en ciertos temas que son sensibles e importantes, las violencias ejercidas en algunos casos por parte de los profesionales de la salud u otros miembros de las instituciones sanitarias y muchas cosas más. Pero también hay obstáculos que podríamos considerar simbólicos y que tienen que ver con la falta de acceso a educación y conocimiento sobre salud sexual, la falta de información sobre salud sexual, métodos anticonceptivos, las concepciones sociales sobre los cuidados relacionados con la sexualidad y el estigma social que rodea muchísimas prácticas, usos y decisiones en torno de la sexualidad. Y también nos encontramos con obstáculos jurídicos, como por ejemplo la prohibición del acceso a prácticas como la interrupción voluntaria del embarazo, la prohibición de acceso a anticonceptivos, intervenciones de ligadura tubaria o vasectomías, requerimientos de acompañamiento o permisos para acceder a la atención en salud sexual, especialmente en el caso de los adolescentes y las adolescentes, esto lo vamos a ver unos minutos más adelante, y muchísimo más. ¿Por qué creo, entonces, que una mirada desde la bioética feminista puede resultar útil para pensar soluciones a este problema? Porque en gran parte, las violaciones a los derechos de salud sexual y reproductiva responden a perspectivas médicas y sociales que se encuentran profundamente arraigadas en valores patriarcales, especialmente relacionados con el rol de las personas en relación con la sexualidad. Y, en particular, con la función reproductora de las personas con útero. Estas miradas lo que hacen es producir y perpetuar, y solidificar también, comportamientos en este campo que dañan la integridad de la salud de las mujeres, pero también y especialmente de la salud de las personas cuya identidad se sale del binario varón-mujer hetero-cis, como los gays, las lesbianas, las personas trans, travestis y otras disidencias. Para ellos, ellas y ellas, el acceso a una atención en calidad es muchísimas veces y en muchos lugares inexistente. Y en algunos casos, sus vidas directamente están en peligro solamente por ser quienes son. Entonces, una mirada integral, interseccional, sobre el derecho a la salud sexual y reproductiva, no implica solamente tener en cuenta estos aspectos diferenciales. Los obstáculos también se presentan en relación con cuestiones como la edad. La atención a niñas y adolescentes, por ejemplo, es uno de los problemas más graves del mundo, y de nuestra región en particular. Sus necesidades y derechos en relación con la sexualidad siguen sin ser satisfechos en su mayoría. Enfrentan discriminación y numerosas barreras para acceder a la información, bienes y servicios en salud sexual y reproductiva.
Algunas de estas barreras tienen que ver con restricciones de edad para el acceso a dichos servicios, o con requisitos como que acudan acompañados o acompañadas de un mayor, muchas veces sus progenitores, quienes están en contra de que los adolescentes y las adolescentes tengan acceso a anticonceptivos, por ejemplo, mientras que otras barreras responden a normas sociales, que tratan de negar esta dimensión de salud particular de este grupo y que se acompañan del estigma que implica en muchos casos la búsqueda de métodos anticonceptivos, por poner un ejemplo. El problema de esto es que, de acuerdo con los datos más recientes de la Organización Mundial de la Salud, en los países en desarrollo, muchos de nuestra región, cada año 12 millones de niñas de 15 a 19 años y 2,5 millones de niñas menores a 16 años llevan a término un embarazo. Además, casi 4 millones de niñas de 15 a 19 años se someten a abortos inseguros, poniendo en riesgo su vida y su salud. De hecho, las complicaciones durante el embarazo y parto son una de las principales causas de muerte en niñas de 15 a 19 años, no solo en nuestra región, sino en todo el mundo. Los obstáculos de acceso a los cuidados en salud sexual y reproductiva a temprana edad, junto con la falta de educación sexual integral, impiden detectar y poner fin también a los abusos sexuales que sufren las niñeces. Este, particularmente, es un tema urgente que nos toca atender a todos y todas como sociedad. En el extremo opuesto, también la atención a salud sexual y reproductiva a las personas mayores es una deuda pendiente. Esta carencia se relaciona directamente con una mirada social sobre el envejecimiento que parece despojar a estas personas de la posibilidad de llevar adelante una vida sexual activa y deseada, junto con la perspectiva patriarcal que mencionaba hace unos momentos, que une y equipara la salud sexual con la posibilidad de procrear. Y esta es una gran oportunidad que se pierde, especialmente cuando se trata de generaciones que no han tenido acceso a estos cuidados en salud en su juventud. Las prohibiciones o trabas a la hora de acceder a la interrupción voluntaria de un embarazo es otro de los aspectos que contribuye a la mortalidad materna, especialmente en jóvenes, ya que fuerza a las personas gestantes a recurrir a abortos inseguros. Se estima que casi la mitad de las interrupciones de embarazos no planificados que se realizan en el mundo son llevadas a cabo en la clandestinidad, en condiciones de escasa o nula sanidad. Y me gustaría detenerme unos minutos en este aspecto en particular. Porque además de ser una cuestión de salud pública, el aborto ilegal es también un problema de inequidad. En los países donde este derecho no es reconocido o está obstaculizado, las consecuencias de la ilegalidad golpean con más fuerza a las mujeres más pobres, que son las que no pueden acceder a un aborto seguro, quienes carecen de los medios necesarios para interrumpir su embarazo en condiciones de seguridad, recurren a métodos terriblemente precarios. Entonces, lo que resulta es una situación o un escenario en el cual las mujeres que pueden pagar abortan de forma relativamente segura, aunque en la clandestinidad, y las que no arriesgan su salud y su vida en el intento. Porque donde el Estado y los sistemas de salud están ausentes, las diferencias y las inequidades se reafirman y se profundizan. Que una persona gestante esté dispuesta a correr el riesgo de muerte para interrumpir un embarazo que no quiere llevar a término, es muestra de que sus derechos a la salud, a la integridad, al desarrollo, a su cuerpo y a su privacidad, no están siendo reconocidos y protegidos. Pero además, la ilegalidad del aborto no disminuye el número de abortos practicados. Y creo que este es un punto central e interesante para llevar adelante este debate. Entonces, para brindar atención integral, no solamente es necesaria la legalización de la práctica, sino también la articulación adecuada de los programas de salud sexual y reproductiva, incluyendo educación y acceso a métodos anticonceptivos. ¿Sí? Laura, si te puedes acomodar un poquito el micrófono porque yo ya no te escucho muy bien. A ver. A ver, ¿ahí? No, ya menos. ¿Está mejor? Ya, bien. Perfecto. Debe haber sido tema de los auriculares. Disculpa. Entonces, decía que la ilegalidad del aborto no disminuye el número de abortos practicados, sino que lo que hace es
llevar a las mujeres a someterse a situaciones de inseguridad que ponen en riesgo su vida y que también tiene un impacto muy fuerte para la salud en general, para su salud en general. Entonces, un alto estándar de atención integral y de calidad en salud sexual y reproductiva, y creo que a esta altura tenemos que empezar a hablar no solamente de salud sexual y reproductiva, sino de salud sexual reproductiva y no reproductiva, como tratando de romper esta idea de asociar la sexualidad con la posibilidad de reproducción. Decía que implica garantizar, permitir y fomentar el acceso a estos cuidados a quienes más lejos están de obtenerlos. Los servicios y espacios de atención deben capacitarse para poder dar respuesta a las necesidades de las personas viviendo con alguna discapacidad, las personas con identidades y orientaciones sexuales diversas, las personas migrantes, con prácticas, usos y saberes que a veces difieren de aquellas del lugar donde son atendidas. Sin esto, sin pensar en la salud sexual y no reproductiva de una manera integral, no podemos considerar que estos servicios cumplan con este derecho humano. La situación hoy en día, particularmente, es aún más urgente. A más de un año de que se conocieran los primeros casos por COVID-19, el mundo está enfrentando una emergencia global sin precedentes. La pandemia y la consecuente crisis sanitaria, económica y social que estamos viviendo tuvo y tiene un impacto directo y notable en la atención en materia de salud sexual y reproductiva. Esta situación golpeó con especial fuerza a grupos que ya se encontraban en profunda situación de vulnerabilidad, como las mujeres, adolescentes, niñas, lesbianas, personas trans, travestis e identidades no binarias, mujeres con discapacidades, indígenas, afrodescendientes y migrantes. La sobrecarga del sistema de salud afectó en casi todas las regiones del mundo el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva. Se redujo notablemente la oferta, generalmente debido a la necesidad de disponer de más áreas de atención e internación para los casos de COVID-19, o por el cierre prolongado de los consultorios particulares o privados. Y aumentaron también las barreras. Las barreras de acceso preexistentes a la pandemia se agravaron durante esta crisis. Aumentó la sobrecarga del sistema de salud, disminuyó la oferta de los servicios y se profundizó también la falta de insumos. Y esto es muy grave. Hay menor acceso a anticonceptivos, medicación para el tratamiento de ITS, para la práctica de abortos legales, donde la práctica está permitida, y también la ausencia de personal de salud disponible es otro de los puntos importantes que se hizo notar durante esta pandemia. En los lugares en los que el acceso ya era limitado antes de la pandemia, el debilitamiento del sistema de salud, sumado al deterioro de las condiciones de trabajo de los y las profesionales de salud, se vio agravado, dificultando aún más que se garantice este derecho. Pero también las restricciones de desplazamiento, falta de transporte público, restricciones de circulación, constituyeron obstáculos para el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva. Todos estos factores siguen teniendo un impacto grave en el derecho a la salud sexual y reproductiva, y la crisis sanitaria a nivel global causada por este nuevo coronavirus no hace más que empeorar, sino también tiene un impacto, diríamos, aún de profundización mayor, ya que en muchos casos hizo retroceder los avances que se habían logrado en derechos sexuales y reproductivos en muchos países en las últimas décadas. Creo entonces que el desafío que enfrentamos hoy, tanto los profesionales y las profesionales de salud como quienes trabajamos en el campo de la bioética, es brindar cuidados y herramientas en materia de educación, prevención y salud para garantizar el pleno acceso integral a la salud sexual, reproductiva y no reproductiva. El respeto por la dignidad no puede pensarse separado del respeto por la libertad de elección de cada persona de vivir una vida plena en materia de sexualidad, de acuerdo con sus deseos y sus convicciones. Dicho de otro modo, no solo debemos respetar la diferencia, sino también actuar para que este derecho sea garantizado de forma justa para todos, todas y todos. Gracias. Agradecemos mucho la presentación de Laura, de hacer las asuntos que bueno, nos remiten a pensar justo cómo es la y la no reproductiva también, como ella atinadamente apuntaba, pues tiene que ver con la justicia social, ¿no? Es un aspecto de justicia social
Y de alguna manera, cuando se revisan los temas de salud sexual y reproductiva, el aborto, el acceso a la interrupción embarazo para mujeres y personas gestantes, es un tema paradigmático, sí, también la posibilidad de pensar otras situaciones alrededor de la salud sexual y reproductiva, que también Laura ha señalado, el espectro de la sexualidad a lo largo de todo el curso de vida. Entonces, cómo es también necesario ver estas necesidades e identificar estas necesidades en distintos grupos, ya sea los grupos de la sexogenérica, como bien lo mencionaba también en el envejecimiento, en la adolescencia, incluso el reconocimiento de base de la educación sexual desde la infancia, ¿no? Y el entrecruce que podrían tener todo este tipo de, ¿no? Le agradecemos muchísimo su presentación. En un momentito más vamos a entrar ya a la ronda de preguntas. Ok, bueno. Pues muchas gracias por las participaciones a nuestras tres ponentes del día de hoy. Vamos a comenzar con una ronda de preguntas para poder dialogar sobre algunos aspectos que hemos identificado de sus presentaciones y que me parecería muy importante que pudieran platicarnos un poco más de esto. Y bueno, específicamente para para la maestra Norma Angélica San José, tenemos algunas preguntas. La primera de ellas es, digamos, si en este contexto de la pandemia, la carga de cuidados que ha sido históricamente impuesta a las mujeres, reflejando de alguna manera esta desigualdad de la que hemos hablado, ¿ustedes tienen algún dato de que estos cuidados hayan tenido una resignificación o que de alguna manera los hombres ya estén implicados para distribuir esta carga de cuidados? ¿Tendrán algún dato sobre esto? No, Gaby, todavía no se tiene estos datos. Es como cualquier otro padecimiento en salud. Los datos se van recabando conforme vamos pasando, ¿no? la vida, los acontecimientos. Hasta ahora habría que revisar si la Dirección General de Información en Salud puede estar recabando algo así. Yo pienso que más bien a nivel nacional será el INEGI o el propio Mujeres quien pueda ir manteniendo este tipo de datos mucho más actualizados, pero esto es al tiempo, ¿no? Claro. Hablar de tiempo real es un poco complejo. Uh-huh. Claro, muchas gracias. Otra pregunta es si existen acciones específicas para identificar la violencia en niñas, niños, niñas, en adolescentes, pensando que, bueno, el confinamiento también ha eliminado estas posibilidades de que ellos, al estar en el espacio escolar y en estos centros de recreación, puedan hablar de esta violencia que puedan estar sufriendo, que esto es lo que se ha reportado, ¿no? Como estos espacios sirven también para las niñeces, para justamente poder hablar de lo que viven en sus casas, ¿no? Con los adultos. Entonces, en este sentido, ¿ustedes tienen datos sobre esto? ¿Tienen alguna aproximación especial para atender ese tipo de violencia? Mira, desde la Dirección de Violencia Intrafamiliar del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, el cual está a cargo de mi compañera, la maestra Carla Flores Celis, están muy interesados, y no solo en ello, sino también dadas a la tarea de ir creando estas nuevas formas, como yo decía dentro de mi presentación, ir adaptando ya no nuevas formas, sino formas necesarias que respondan a esta normalidad que estamos viviendo. En materia de salud, específicamente los caminos que se hacen es dentro de los servicios de salud hay instrumentos de identificación para decidir si esa persona, la mujer, la niña, está viviendo algún tipo de violencia y poder ser referido tanto a los servicios especializados como también en su momento y si de ser necesario a los refugios, ¿no?
¿no? Dependiendo si ya es un tipo de violencia extrema donde no solo la integridad de todas las personas que pueden estar sufriéndola, sino de incluso la propia vida pueda estar en peligro, puedan ser referidas a algún tipo de refugio y o servicios especializados. Dentro de los servicios especializados a cargo de esta dirección que les comento de violencia intrafamiliar, precisamente se hace todo un tipo de atención, sobre todo a la atención violencia sexual y de violencia psicológica. Son los apoyos que se brindan y dentro de los servicios de salud deben ya tener conocimiento del modelo de atención a la violencia en materia de salud, insisto, porque todas las demás dependencias, toda la administración pública, la organización de la sociedad civil tienen también sus propias formas, sus propios caminos para atención y en dado caso también en los refugios pueden estar recibiendo atención de otra índole como puede ser jurídica, ¿no? Yo hablaba del derecho de las personas, de las mujeres, de las adolescentes a otro tipo de denuncias, incluso penal y civil, ¿no? Entonces, esos ya son caminos que salen fuera de las manos en materia de salud, no obstante, para garantizar el derecho de ellas, de ellos, se les brinda información y en materia de refugio, acompañamiento. Muchas gracias, maestra Norma. Qué interesante saber estas acciones que se están tomando y que, bueno, hay instancias específicas, ¿no? Para, digamos, acompañar todo este tramo que puede ser necesario para atender estos casos de violencia. Sí, Para la... omití nada más comentar que en materia de salud estamos apegadas a la norma 046, ¿no? Eso Claro. es importante, debemos garantizar lo que esta norma dice en materia de atención a la violencia intrafamiliar y de género. Muchas gracias. No, al contrario, sobre esto de la norma 046, quizás es importante que nos describan un poquito cuáles justamente son esas acciones que desde el centro se hacen para garantizar que verdaderamente se cumpla, porque hay una discusión ahí, ¿no? Que muchos servidores públicos de pronto tienen dudas, ¿no? ¿Dónde pueden buscar información sobre esto? Si nos pudiera precisar un poco más sobre la norma 046. Efectivamente, la propia norma, ¿no? 046 de violencia familiar, sexual y contra las mujeres define los criterios para la prevención y atención en esta materia, ¿no? Es decir, el objetivo de ello es mitigar los daños a la salud en materia de violencia familiar y de género. Y muy general, esta norma define los caminos para atención en salud, ya sea violencia sexual, ¿no? Y el aborto, la garantía de un aborto seguro y, insisto, la aplicación del modelo que tiene derivado de la propia norma, el modelo de atención a la violencia sexual y de género. Entonces, está disponible en la página Muchas gracias. Nacional. Sí. Claro. Muy bien, maestra. Muchísimas gracias por precisar esta información que es tan importante. La brecha digital en nuestro país, creo que es un punto muy importante abordar. En la última encuesta del INEGI en los hogares, fíjense que nada más y nada menos respecto de los hombres, el 40% de las mujeres no tiene acceso o solamente el 40% tiene acceso a un dispositivo móvil y no inteligente. Entonces, en Argentina, el aspecto comparado, ¿no? Estos botones de emergencia o estas aplicaciones, es bien interesante ver que en la Agenda 2030, los objetivos del milenio en cuanto al empoderamiento de niñas y mujeres en la tecnología es algo que todavía nos queda muy pendiente en nuestro país. Y ahora con todo lo que nos habló la maestra Norma respecto al confinamiento para las mujeres que sufren violencia sexual o violencia reproductiva, es muy importante tener en cuenta de que tendrá que tener una amiga que tenga un dispositivo móvil y la apoye para buscar precisamente esta ayuda que se necesita para un caso de violencia, ya sea física, psicológica o de cualquier tipo. O bien las niñas
han tenido que abandonar la escuela porque no se cuenta con un dispositivo, precisamente un iPad o un teléfono móvil inteligente, ¿no? Estas son la última encuesta del INEGI es del 2019. Y entonces el 30% de las mujeres cuentan con aparatos inteligentes respecto al 70% de los hombres en nuestro país. Entonces, esto tiene que ser tomado en cuenta porque tenemos ya Naciones Unidas lo declaraba, ¿no? Un aspecto importante es la educación, que pasa en este año con la educación mundial de nuestras niñas, adolescentes. Este empoderamiento tiene que ver también con el acceso a la educación. Y conmemorando el Día Internacional de la Mujer aquí en la Comisión Nacional de Bioética, pues es importante recordar lo que ya adelantaba la doctora Leticia Bonifaz en una columna en el Universal, ¿no? Nuestra Sor Juana Inés de la Cruz parece que exporta el feminismo y la inclusión a Europa, y justo la lucha feminista inicia con la inclusión de las mujeres en la educación. Y ahora en este confinamiento no solamente tenemos violencias hacia las mujeres que ya han expresado nuestras ponentes, sino que también una forma de violencia es la falta de acceso a la tecnología para la educación a distancia, que sabemos que existe un impacto diferenciado porque la brecha digital entre el hombre y la mujer y las niñas y los niños es mucho más grande. Entonces, ya no se diga de los lugares más remotos en nuestro país, ¿no? También podemos ver esta interseccionalidad, los impactos diferenciados. Pero creo que esta es una agenda también del milenio, una agenda que nos queda pendiente trabajar en conjunto para ver cómo hacemos asequibles herramientas tecnológicas a las mujeres y las niñas víctimas de violencia, y ahora con una brecha digital que no les permite el acceso a la educación como en siglos pasados, vaya. Qué irónico, ¿no? Y otra situación muy importante es también los ejemplos del Consejo General de Salubridad en sus comités de ética. En el último comité que se tiene sobre el acceso a la vacuna COVID, también se tocan aspectos de justicia social, pero en este sentido el Grupo Técnico Asesor en materia de vacunas en México ha puntualizado muchísimo la inclusión de mujeres embarazadas como parte prioritaria de esta vacunación. No se tiene evidencia de efecto adverso en mujeres embarazadas de ninguna de las vacunas que están ahorita aprobadas de emergencia en el mundo. Entonces, es bien importante que a las mujeres embarazadas no se les excluya y se les dé seguimiento oportuno respecto de cualquier reacción, porque en nuestro país, al menos, que me corrija la maestra Norma, tenemos un aumento en la mortalidad materna por el COVID, ¿no? Ya lo teníamos anteriormente porque no se recibía atención durante el embarazo, parto y puerperio por cuestiones de situación de remota, de no acceso a clínicas de atención de primer nivel, pero ahora lo que vemos es que pues se eleva considerablemente la muerte materna por el COVID-19. Entonces, es bien importante que se les dé acceso a las mujeres embarazadas a esta vacuna, aunque no se haya hecho investigación, pero estamos hablando de una aprobación de emergencia, estamos hablando que se está haciendo investigación durante una pandemia con toda la población, quitando todas las capas de vulnerabilidad que podemos ver en la ética de la investigación científica. Entonces, es bien importante en otros, este es un tema de la bioética, en otros grupos de investigación, por ejemplo, en el tema del desarrollo de vacunas para el Zika, también se ha puntualizado que la inclusión de mujeres embarazadas es importante porque puesto que ellas son las que son afectadas respecto de la salud sexual y reproductiva, pero de la reproducción de ellas, ¿no? Y es importante señalar que, por ejemplo, que quien haga investigación en este sentido lo hacen en comunidades del Pacífico. Hablaré del caso de Nayarit. Y si incluyes a una mujer embarazada para investigar con el Zika y le dices que está infectada, le tienes que garantizar el acceso a la terminación de un embarazo si es que es una mujer que decide precisamente que por su situación socioeconómica no puede reproducirse en términos de dar atención y cuidado a una persona que no podrá darlo en el futuro. Entonces, como que estos son temas que son importantes también poner, es lo que comparto con ustedes y pues muchísimas gracias.
Muchas gracias a la doctora María de Jesús Medina Arellano. Efectivamente, el tema que toca de la virtualidad, la telemedicina como un recurso que se ha estado de alguna manera promoviendo, me parece muy importante. Y a mí me gustaría saber, ustedes qué piensan, las tres que piensan, si este recurso debería mantenerse, considerando estas cuestiones que la doctora María de Jesús Medina Arellano ha señalado sobre el acceso, las potencialidades que tiene continuar, entonces específicamente en salud sexual y reproductiva, con la utilización de la medicina y más específicamente, ¿cuáles serían las implicaciones bioéticas que tendría este modelo de atención, ¿no? a la salud a través de la telemedicina? Me gustaría saber su opinión al respecto. Si quieren, quien quiera intervenir, no sé, la doctora Laura. Me parece muy interesante toda la reflexión de Marichu sobre el tema y me parece que la telemedicina es un tipo de atención que llegó, creo que para quedarse y que tiene tantos aspectos a favor como aspectos en contra, entonces hay que encontrar un balance en el cual se potencie de alguna manera los beneficios o se utilice en situaciones en las cuales los beneficios sobrepasen las dificultades, que quizás, bueno, la atención cara a cara y todo lo que tiene que ver con la clínica médica tradicional, si tienen. Fuera de eso, me parece que es especialmente en relación con la salud sexual y reproductiva, y particularmente en este momento de pandemia, como comentábamos de las tres en nuestras presentaciones, donde muchas veces la posibilidad de desplazarse hacia un centro de salud es bastante difícil y muchas veces no es directamente una posibilidad. E incluso en regiones en las cuales, fuera de la pandemia, el acceso a los centros de salud es dificultoso porque están a muchísima distancia y los medios de transporte escasean, o por cuestiones asociadas con, no sé, los horarios de trabajo, el cuidado de los niños y las niñas en el hogar, se hace imposible. Eso creo que hay un punto muy fuerte y muy interesante de la telemedicina, particularmente en salud sexual y reproductiva. Y en lugares en los cuales las interrupciones de los embarazos se pueden hacer en las primeras semanas, y se contempla que se hagan en las primeras semanas a través de intervenciones con pastillas, digo, sin la necesidad directa de una intervención médica, eso también reduce la cantidad de veces que la persona, la mujer o la persona gestante tendría que acercarse al centro de salud. Y creo que eso también es un beneficio. Para información, sin lugar a dudas, para seguimiento de casos, sin lugar a dudas, la telemedicina es muy importante, y sí creo que debería quedarse, debería empezar a trabajarse cada vez más y a destacarse como los aspectos positivos en los cuidados de la salud que brinda en regiones particulares, en situaciones particulares y en momentos particulares, por ejemplo, como este. Muchas gracias, muy, muy importante lo que menciona. Ahora, también pensando en esto que nos comentaban de la investigación, eh, no sé si podamos pensar también cuál sería el papel que podrían desempeñar en particular los comités hospitalarios de bioética aquí en nuestro país para el desmantelamiento de estas inequidades en el ámbito de la salud y el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Quizá en el ámbito de la investigación, esta inclusión de las mujeres en plural, ¿no? Es muy importante, pero ¿cómo colaboran estos integrantes, ¿no? Las personas que forman parte de estos comités hospitalarios de bioética? ¿De qué manera pueden colaborar en esto? No sé si la doctora María Jesús quisiera hacer un comentario al respecto. Claro que sí. Y nada más lo que dijo la doctora Belli me pareció súper interesante, ¿no? Cómo la pandemia puede servirnos para ver las cosas positivas y negativas, incluso la telemedicina, ¿no? Cómo también dotar de acceso a la tecnología empodera a estas personas a mujeres que viven en lugares remotos, y entonces estaríamos atacando a dos brechas, ¿no? De desigualdad, no solamente la digital, sino la de acceso a salud sexual y reproductiva, ¿no? Dotando, me imagino o me imaginaría de centros públicos de acceso a Internet, pero bueno, sabemos que la brecha todavía en cuestión tecnológica es amplia, pero estaríamos cerrando dos brechas a la par. Y la participación de los comités de bioética hospitalaria y de ética de la investigación en cuestión de la inclusión de mujeres embarazadas desde perspectiva de género, la educación desde perspectiva de género me parece fundamental, esencial, que se trabajara precisamente con el Centro Nacional de Salud Sexual y Reproductiva
para este entrenamiento de quienes son miembros de estos comités de ética de la investigación y hospitalarios de bioética. ¿Por qué? Porque justo cuando aprueban un protocolo de investigación clínica en mujeres, que incluya mujeres embarazadas, serán quienes tendrán que dar seguimiento a que se cumpla con la norma 046 o la propia Ley General de Salud y el Reglamento de Investigación para la Salud, que permite precisamente interrumpir el embarazo cuando se ponga en peligro la salud de la mujer y del producto. Entonces, eso es bien importante que lo tengan muy en consideración quienes son miembros de esos comités de ética de la investigación, porque tendrán que recomendarle al investigador o investigadora que hable con quien en un momento dado es sujeto de investigación, las mujeres embarazadas, pensemos, para que pueda acompañarla y que se garantice, ya no que se reconozca, hay un reconocimiento constitucional e internacional, sino que le garanticen su derecho a interrumpir, dada la información que le están dando respecto de su de la salud de tanto de ella como del producto. No sé si la maestra Norma y la alianza con los comités es muy importante. Sí, muchísimas gracias. Efectivamente, el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva al inicio, ¿no?, de esta pandemia, y no solo previendo que seguramente COVID sería la primera causa de muerte indirecta en materia de salud materna e incluso perinatal, ¿no? Emitió el año pasado unos lineamientos para la prevención y mitigación de COVID durante la atención del embarazo, parto y puerperio y de la persona recién nacida. Entonces, se ha dado la tarea por diversos medios de darlo a conocer, de tratar de acompañar, ¿no?, a los servicios de salud para garantía de no solo de conocer, ¿no?, estos lineamientos, sino precisamente de ponerlos en evidencia, ¿no?, en implementación. Estos propios lineamientos buscan mitigar, ¿no?, el impacto de la pandemia durante el embarazo, el parto, el puerperio, durante el periodo de las niñas, los niños recién nacidos. Y entonces es fundamental no solo que todas las mujeres, las personas embarazadas con sospecha, con diagnóstico confirmado, incluyendo aquellas que se encuentran precisamente en aislamiento domiciliario, se les garantice el acceso de calidad, ¿no?, entre los que se incluye la propia atención obstétrica, la neonatal y efectivamente el aborto seguro en casos previstos por la ley, ¿no?, y la anticoncepción por el posevento obstétrico, la prevención y atención de la violencia, como hemos venido comentándolo, y sobre todo un apoyo a la salud mental, ¿no? También esto es fundamental porque muchas veces dejamos de lado y ponemos mayor énfasis y cuidados en todos los padecimientos en materia de recobrar la salud física y vamos olvidando que casi de la mano va la salud mental, ¿no? Y también es fundamental que se garantice el acceso a la información clara y veraz para que estas mujeres, las personas que cursan un embarazo, un parto, un puerperio, tomen las decisiones de una forma mucho más clara, ¿no?, mucho más informada, y esto esté en total apego a los marcos de los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Bueno, hemos visto que justamente este contexto de la pandemia ha abierto la puerta a nuevas posibilidades, a pensar de alguna manera en enseñanza, en solidaridad, en comunalidad. Y en ese sentido me gustaría preguntarle a la doctora Laura si de alguna manera todo esto y todas estas, digamos, acciones que han surgido, de alguna manera también habrán posibilitado a las mujeres una nueva perspectiva de la autonomía. Y pensar también la autonomía, quizá, si nos pudiera precisar esto, entre pues las diferencias o los enclaves que podría tener con el concepto de agencia, incluso con el concepto de resistir, ¿no? Pensando como en esta cuestión del acompañamiento de las mujeres, del intercambio de saberes, de estas acciones que se realizan para
el autocuidado y la atención de la salud sexual y reproductiva, que no necesariamente a veces pasa por la vía institucional. Creo que una de las cosas más importantes que se han visto como en los últimos años y que fueron de alguna manera potenciadas por la actual pandemia y la situación que rodea toda esta crisis, tiene que ver con el reconocimiento de la importancia de las redes de contención y de apoyo. Me parece que aquí el tema de la autonomía, y sobre todo visto desde una perspectiva feminista, la autonomía relacional, cobra una importancia y se pone como de alguna manera en el papel central o en el lugar central de la reflexión bioética sobre todas estas cuestiones que están sucediendo. Primero, el reconocimiento de que las situaciones no nos pasan a nosotros solos como individuos, solas como individuos aislados, sino que en realidad tienen una implicancia en todas nuestras redes, son situaciones compartidas, situaciones que resuenan en las experiencias de las otras personas, de las otras mujeres, y situaciones que de a poco van saliendo, usted me preguntaba también, van saliendo como de alguna manera de la clandestinidad discursiva, es decir, del ocultamiento en lo discursivo, y van siendo compartidas, y al ser compartidas, incluso intergeneracionalmente, que me resulta súper interesante, se ha dado un diálogo en estos últimos años muy fuerte entre las diferentes generaciones de mujeres y de otras identidades también, y me parece que este compartir saberes permite además naturalizar ciertos procesos, ciertos temores, ciertas, como de alguna manera, respuestas que se venían dando individualmente o en la soledad, y hacerlas compartidas, pero al mismo tiempo desnaturalizar ciertos comportamientos o situaciones violentas que se vivían, y comprender que son en realidad situaciones que tienen que eliminarse, que son situaciones que no pasan por una violencia en particular o un individuo en particular que ejerce esa violencia, sino que muchas veces son violencias estructurales, sociales o institucionales, y entonces el reconocimiento y la identificación de estas violencias estructurales ayuda a desnaturalizarlas primero y después buscar herramientas e intervenciones para la eliminación de estas violencias. Parece que eso es una de las cosas más importantes. En términos de agencia, me parece que también esto está estrechamente relacionado con lo que decía de la idea de autonomía relacional y de las redes de contención. Me parece que en términos de agencia hay de alguna manera una reivindicación de los derechos de las mujeres al verse como derechos compartidos, al verse como derechos que son apoyados y defendidos por un grupo grande, no solamente por una o dos o tres personas en soledad. Entonces me parece que hay se potencia esta idea de autonomía, esta idea de agencia en la toma de decisiones sobre las vidas, nuestras vidas y las vidas que nos rodean. Muchas gracias. También me gustaría preguntarle, ya que usted ha referido, bueno, ha partido desde un análisis de la bioética feminista, justamente me gustaría conocer su opinión sobre cuáles serían como estos desafíos que aún existen en la relación de la bioética con el feminismo. De alguna manera ha habido ahí críticas, también ha habido un crecimiento de ambos campos, pero ¿cuáles son todavía esos desafíos que existen en esta relación de estos dos cuerpos de conocimiento como es la bioética y el feminismo? Creo que si bien hay como muchísima producción en bioética feminista, no solamente en los países del norte, sino también en el resto de la región, me parece que todavía falta dar a conocer, ¿no? Como cuáles son, a conocer, estoy pensando más que nada en todo lo que son los programas de formación en bioética. Me parece que falta dar a conocer esta perspectiva, que es una perspectiva absolutamente valiosa per se, pero me parece que especialmente valiosa para nuestra región, para los países de habla hispana de la región y los países en vías de desarrollo, porque es una perspectiva que está muy atenta a las diferencias culturales, una perspectiva muy atenta a los problemas de pensar cuestiones como la autonomía desde un lugar más, desde una perspectiva más liberal, y pensarlo desde una perspectiva más comunitaria, pero también la bioética feminista es una bioética muchísimo más inclusiva. Es decir, los feminismos, en Latinoamérica particularmente, y me parece que esto es algo muy destacable de recoger, los feminismos latinoamericanos
son feminismos inclusivos desde su nacimiento. Han incluido siempre la diversidad, y no solamente la diversidad identitaria, que es súper importante, sino también la diversidad cultural. Han acompañado y escuchado luchas de pueblos originarios, han acompañado y escuchado luchas de mujeres afrodescendientes, han atravesado diferentes estratos o capas sociales, han incluido y sido acompañadas y acompañados por compañeros gays, lesbianas, travestis, trans, y siempre ha sido una red de contención y de colaboración. Y en eso los feminismos latinoamericanos se destacan profundamente de otros feminismos. Me parece que en esa unión de los feminismos latinoamericanos con la bioética hecha desde Latinoamérica y para Latinoamérica, creo que se puede obtener una mirada muchísimo más atenta a todas las cuestiones particulares, atenta a las injusticias y a cómo de alguna manera identificar y tratar de eliminar las injusticias en salud y las desigualdades en salud. Parece que es una oportunidad muy beneficiosa. Creo que el desafío más grande es primero dar a conocer esta perspectiva. Creo que también es una perspectiva que cuando se dé a conocer, y de nuevo estoy pensando en principio en las instancias de formación, y no solamente en las instancias de formación en bioética especializada, digo, posgrados o cursos particulares, sino también las instancias de formación de grado, en ciencias de salud, por ejemplo, donde es central que la bioética sea una materia o un saber transversal a todas las instancias formativas y no solamente una materia particular que tiene un inicio y un fin acotado y que quizás se ve desconectada del resto de las prácticas profesionales. Me parece que, además, la bioética tendría que tener un peso mucho más fuerte en la formación de grado de carreras jurídicas, de carreras antropológicas. Parece que llevar agua para mi molino, porque somos bieticistas acá, pero verdaderamente creo en que la reflexión en bioética ayuda muchísimo a tener perspectivas atentas, y creo que tiene que ver con su carácter interdisciplinario también, ¿no? Atentas a las diferencias, atentas a las desigualdades, y a cómo dar cuenta de ellas y tratar de resolver. Pues muchas gracias, me parece que ha sido muy clara su intervención y bueno, muy importante justamente para incorporar este conocimiento en la práctica, en la educación, en la difusión de la bioética para la Comisión Nacional de Bioética. Estas son actividades muy importantes, de ahí la relevancia de este foro y desde este enfoque feminista. Bueno, pues agradezco mucho la participación de cada una de ustedes, han sido reflexiones muy importantes que de alguna manera nos convocan como sociedad a exigir o acompañar esta lucha de las mujeres en plural, ¿no? Para exigir el derecho a vivir una vida libre de violencia, una vida digna y sobre todo poder acceder a condiciones y garantizarla. Entonces, les agradezco mucho, mucho su participación en esta mesa de diálogo. Esperemos tener conjuntas sobre estos temas y pues para mí ha sido un placer compartir con ustedes este día.